Well, I'd like to welcome everybody to this second of Peace Brigades International's webinar series, Portraits of Resilience, Hope and Solidarity, which we're doing together with the Alliance for Lawyers at Risk. My name is John Dew, and I'm proud to be a patron of PBI UK, an organisation which provides practical support and physical accompaniment for human rights defenders at risk in Latin America, Africa, Nepal, Indonesia. I first came across PBI when I was ambassador in Colombia, where I first saw courageous human rights defenders working at great risk and the field volunteers alongside them from PBI at first hand. I've learned how important the contribution of the international community is in monitoring, building capacity, and strengthening the support network of human rights defenders. Just a few housekeeping points for everybody. You can put questions to the panelists using the Q&A feature at the bottom of the screen. Those questions will be answered either towards the end of the webinar after the panelists have spoken, or if we run out of time, on Twitter later. So your questions will be answered. Interpretation is available in English and Spanish. Interpretación tenemos en inglés y en castellano. And there's a globe or globo at the bottom of the screen saying interpretation. So if you need it, please use it. If you look at the chat feature, you'll see links to future webinars and the possibility of donations. We're expecting over 150 people to be in one way or another taking part, listening in to this webinar. So we're well attended from across the world. And if there's background noise, it's often because people have got their microphones on and they're not speaking. So if you're not speaking, please mute your microphone. Well, it's great to be here. This is, I think, a big occasion for PBI, a big occasion for all of us. The series is called Portraits of Resilience, Hope and Solidarity, with the focus today on Latin America, with the current COVID-19 crisis very much in mind. These webinars are a great opportunity to hear the stories and share the experience of human rights defenders directly. Human rights defenders are an essential resource for their communities. Key workers rooted in their neighborhoods, able in particular to reach those outside the normal system. And this is where human rights defenders have such a role to play, not all the time, but especially in the time of the coronavirus. They need the widest possible international support. Governments have a role to play. I'm glad the UK government plays a significant role supporting HRDs and working with NGOs. A good example is the best practice guide for diplomats for supporting defenders, produced by the FCO and supported by PBI UK. It shows a genuine commitment to the protection of human rights defenders. But support needs to come at all levels. And that's why organizations like PBI and Alliance for Lawyers at Risk are so crucial. And through this webinar today, we are helping to develop and sustain that wider support. So thank you all for taking part. Latin America is a region particularly vulnerable to a crisis like this. Millions are obliged to earn a living, uncertain and precarious form, from day to day in hunger and poverty. Those who stand up for basic rights can expect violence, murder, and all forms of persecution. Responses to COVID-19 in Latin America have put human rights defenders at even greater risk. Life has got more dangerous for those already at risk. We've got 4 exceptional speakers today. We're very lucky to have all of them. International journalist Dina Meza will discuss the political implications of COVID-19 on Honduras, as well as the situation as it stands for journalists in that country. Dina is an award-winning journalist and a founder of the Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos, ASOPODEHU.
in Honduras. We also have esteemed lawyer and member of Colombia's Alvear Estrepo Lawyers Collective, CAJAR, Alirio Uribe, who will tell us about the rise and assassination of human rights defenders and collapse of the criminal justice system in Colombia. And we have Yadira Sandoval, who will talk to us about the effect of the outbreak on campesino communities in Nicaragua and on exiles living in Costa Rica. Yadira has been an active member of the Movimiento Campesino Nicaragüense since 2013. She's currently in Costa Rica, organizing for the Nicaraguan community in exile. So we have a fine lineup of speakers, and I'd like to invite Dina to lead off the discussion. Dina. Your microphone is muted. Gracias por la oportunidad que nos están brindando para poder decir al mundo las cosas que están pasando en nuestros países. Honduras es un país que a lo largo del tiempo ha venido con una crisis de derechos humanos. Desde el golpe de Estado se ha profundizado esta crisis, pero con la llegada del COVID y una reelección ilegal en el gobierno, el actual presidente de la República tiene ya 2 periodos consecutivos de estar en la silla presidencial y en este último periodo, a partir del 2017, en una reelección ilegal y fraude en las elecciones. Pero el COVID vino a acrecentar este panorama. Si bien es cierto, teníamos graves violaciones a los derechos humanos, el gobierno, a través de Juan Orlando Hernández, que está siendo señalado incluso por lo que son el involucramiento en el crimen organizado, en el narcotráfico, en las cortes de los Estados Unidos, y a estas alturas no tenemos iniciada una investigación en el país. Entonces el COVID vino a ser la tabla de salvación para Juan Orlando Hernández en un momento en que estaba seriamente cuestionado por involucramiento en el narcotráfico. Llega el COVID a partir de marzo y desde ahí empieza ya a aprobarse muchísimos fondos. Tenemos miles de millones de fondos, más de 100.000 millones que se han aprobado para la pandemia, pero que no se concreta en la práctica. Hay desabastecimiento, hay muertes, hay incremento de casos, pero también está la profundización de la pobreza. Igualmente, la preponderancia de los militares. Se ha incrementado el militarismo, hay serias represiones contra la población. A la par de eso, hay suspensión de garantías constitucionales, el derecho a la circulación, el derecho a la propiedad, al domicilio. O sea que pueden entrar en estos momentos a mi casa y poder hacer algo contra mi persona y mi familia y otros defensores y defensoras de derechos humanos, a quienes nos niegan el derecho a defender los derechos humanos. Aquí están dando salvoconductos para salir a las calles, pero uno de los sectores que no incluyeron y creemos que es una política de Estado fue a los defensores de derechos humanos. Entonces podemos encontrar en este país que como la profundización de esta crisis tiene que ver no con el virus, sino con el virus de la corrupción, de las violaciones a los derechos humanos y la ilegalidad. Entonces, hasta ahí me quedo en este momento. Muchas gracias. Es una situación bastante grave. Muchas gracias para describir eso tan claramente. Voy a invitar a Alirio a decir cómo es la situación en Colombia. Muchas gracias. Agradecer este panel a PBI de Inglaterra, agradecerle a John a la traducción que están haciendo, bueno, este gran trabajo tan importante. Un saludo para Dina, para Yadira, por el gran trabajo que hacen en sus países. Muy brevemente, en Colombia, pues venimos, como en Honduras, en una situación de grave violación de derechos humanos histórica. Llega la pandemia del COVID. Este gobierno, al igual que muchos gobiernos en el mundo, empiezan a decretar estados de excepción. Y obviamente esos estados de excepción se traducen en que hay concentración de poder en el gobierno, en que los recursos públicos se vuelven cajas menores
de los presidentes, los ministros, los alcaldes, los gobernadores, y hay una gran corrupción, unos grandes escándalos de corrupción. El gobierno no ha tomado medidas, y lo hemos dicho así a la Corte Constitucional, para fortalecer el sistema de salud, para respetar la bioseguridad del personal de salud, para garantizar el acceso de la población a las UCIs, a los respiradores. No ha hecho nada para garantizar que la población que está en cuarentena tenga un ingreso mínimo vital o una renta básica. Han salido más de 150 decretos que hacen una cantidad de ayudas que no llegan realmente a todos los pobres. En Colombia, los barrios populares, los pueblos están llenos de banderas rojas, que significa que la gente no tiene alimentos y por lo tanto las medidas no son eficaces para garantizarle a la gente una subsistencia digna. Eso lleva a que la gente salga a las calles a rebuscarse, a trabajar de manera clandestina, etcétera. Y obviamente eso trae como consecuencia que sean los más pobres los que se contaminan, los que se infectan y demás. Los grupos armados ilegales, los paramilitares, las insurgencias, los grupos delincuenciales no están en cuarentena. Esta semana, este mes de junio, estamos a 10 de junio, todos los días de junio se ha matado un defensor o una defensora de derechos humanos en Colombia, cada día de junio. Es decir, durante la pandemia, los líderes sociales han sido asesinados en sus casas. Incluso hay casos donde los líderes sociales han sido asesinados con su familia, con un nieto, con sus hijos. Es decir, la guerra sucia continúa a pesar de que supuestamente haya aislamiento social. Departamentos como el Cauca, que tienen más de 10.000 militares y policías, han seguido asesinando a los líderes indígenas. Es el departamento donde más se asesinan líderes indígenas. Esto para decir entonces que la pandemia también ha sido utilizada para arreciar la crisis. Se han descubierto los escándalos de las interceptaciones ilegales por parte de la cúpula militar del ejército. Han salido más de 10 generales por corrupción, por perseguir a los periodistas, a los defensores de derechos humanos, a los congresistas de oposición. Es decir, la situación es bastante dramática. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que tenemos un problema con la interpretación. ¿Alguien puede confirmar eso? Me han pedido una pausa para resolver el problema con la interpretación. I've been asked to pause to sort out a problem with the interpretation. ¿Será que hablé muy rápido? No, creo que es un problema técnico. Oye, está bien. Resuelto. Muchas gracias por... Yo creo que puede ser interesante repetir al final de tu intervención para que todo el mundo pueda... Los últimos 2, 3 minutos. Gracias, gracias Johnny, y disculpa James por lo rápido que hablo para la traducción. Decía al final que en Colombia, en el marco de la cuarentena, se ha intensificado la militarización de los territorios, se ha intensificado el conflicto armado con grupos paramilitares, con bandas criminales, con las insurgencias que están presentes en los territorios, y en el marco de la pandemia ha aumentado el asesinato de liderazgos sociales. En el mes de junio, cada día de junio se ha asesinado un defensor o una defensora de derechos humanos. Algunos de estos defensores han sido asesinados en sus casas durante la cuarentena, incluso han atacado a sus hijos, han atacado a su familia, han matado niños. Es decir, no baja la presión de la guerra sucia en Colombia, e insistimos en que en este momento la situación se agudiza. Han traído tropas norteamericanas a Colombia supuestamente para combatir al narcotráfico. Es decir, la situación de derechos humanos se agrava. Muchas gracias. Sombrío panorama. Y ahora vamos a escuchar a Yadira Sandoval. Por favor, Yadira. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Un saludo aparte del Movimiento Campesino de Nicaragua.
En Nicaragua consideramos que es el único país en Latinoamérica que en el contexto del COVID el régimen se ha negado a declarar una cuarentena y mucho menos un estado de emergencia. Eso nos conlleva a que nos encontramos con un sistema de salud colapsado, ¿verdad? Las farmacias privadas con medicamentos agotados. El régimen no permitió que las clínicas ni los hospitales privados pudieran acceder a las pruebas del COVID. Además, ha hecho llamados a aglomeraciones, a marchas, pagando buses desde marzo para que la gente vaya a los balnearios, dando una apariencia de que en Nicaragua todo está normal. A través del Observatorio Ciudadano COVID-19, que es un equipo multidisciplinario que le da seguimiento a la epidemia, al 3 de junio está reportando 5.027 casos de personas positivas y un total de 1.114 muertos. Se ha hecho como el día con día los muertos express, los entierros express nocturnos e inmediatos, ¿verdad? Según la OMS nos está clasificando en la fase 4, o sea, en la transmisión comunitaria. Si bien es cierto, alguna parte de la población ha decidido quedarse en una cuarentena, eso lo que implica es que ha encarecido la vida. Nosotros trabajamos con el sector campesino de Nicaragua. La mayoría de los campesinos no pueden sacar ahora sus cosechas. Eso significa que a las ciudades tampoco está llegando y eso ha encarecido la vida, ¿verdad? El asedio, la persecución no ha cesado en el área rural ni en el área urbana. Se continúa con los asesinatos selectivos y secuestros de productores, opositores al sistema. Ejemplo de eso fue el 20 de abril en la isla de Ometepe, donde al menos resultaron 3 personas asesinadas por balas de AK-47 y luego toda una comunidad en la isla de Ometepe, en la comunidad de Esquipula, toda una comunidad asediada permanentemente con tropas antimotines, ¿verdad? Según los epidemiólogos, si no se decreta cuarentena, si no se toman las medidas de protocolo necesarios, en Nicaragua podría llegar a infectarse un 90% de la población. En el caso del movimiento campesino, nosotros desde la rebelión del 2018, desde la rebelión cívica del 2018, donde el movimiento campesino jugó un papel trascendental en esta lucha cívica, muchos nos tuvimos que exiliar. En Costa Rica ahora se encuentran 97.831 exiliados solicitantes de refugio nicaragüenses, lo que hace que nosotros tengamos un trabajo tanto en Nicaragua, con una parte de nuestra dirección del Consejo Nacional y otra parte en el exilio, conducido por otra parte del Consejo Nacional. En el caso del exilio, ¿qué significa el COVID para nosotros? En el caso de nosotros los solicitantes de refugio, con el cierre de fronteras, ¿verdad? Se aplicó las medidas de recibir personas con búsqueda de solicitar derecho humano de refugio y asilo en los puestos fronterizos habilitados para evitar el contagio por personas posiblemente infectadas en el extranjero, con una población de 97.831. ¿Verdad? Esto nos ha traído una consecuencia grave. Estamos enfrentando una grave situación de desempleo, debido a que el COVID nos obligó a cumplir medidas sanitarias. Muchos de los que ya teníamos algún tipo de trabajo han sido despedidos, otros dados de vacaciones y otros con suspensión de contrato, los cuales no tienen ningún método de ingreso y son cabezas de familias que a veces sustentan hasta 5 personas. No hay garantía de los servicios básicos, no hay garantía de seguros médicos, sanitarios, alimentación, casa, agua, luz, ¿verdad? Estamos presentando problemas migratorios con los DIMEX vencidos. Eso implica que inclusive no tenemos acceso a las remesas, no podemos retirar porque tenemos vencidos los DIMEX. La gente que vivía de los trabajos irregulares como ventas, emprendimientos propios, trabajos domésticos, no podemos trabajar tampoco.
Y esto han sido algunas de las razones por la cual han retornado al país una gran cantidad de hermanos nicaragüenses. Hasta marzo se contabilizaban 757 personas que habían renunciado a la solicitud de refugio, ¿verdad? El COVID ha demostrado sin lugar a dudas que la salud individual está vinculada a la salud de todos. Y en este caso, los más marginados y vulnerables somos los solicitantes de refugio. Gracias. Gracias, Yadira. Gracias por esa descripción tan sombrío y tan interesante en todos los modos. Ya tenemos media hora, poquito más de media hora. Tenemos 81 participantes, según la cifra que tengo en el screen, pero tenemos pocas preguntas. Entonces, puede animar a los participantes, por favor, poner sus preguntas. Voy a ver lo que hay. Hay algunas preguntas para Dina, para qué ha sido el impacto de COVID-19 para periodistas que están cubriendo derechos humanos y otros asuntos sensibles, y qué nuevas restricciones han sido imponidas. Y otro para Dina, ¿qué es el estatus de la suspensión de garantías constitucionales sobre libre expresión? Y una pregunta para todos, ¿qué medidas se puede imaginar para proteger defensores de derechos humanos en esa situación? Pero quizás mejor las dos preguntas para Dina y luego abrimos la discusión más abierta. Muy bien. Bueno, la situación de periodistas a lo largo del tiempo ha sido complicada. El ejercer el periodismo en nuestro país, en uno de los países más vulnerables para ejercer la profesión, ha sido muy difícil. Con la pandemia esto se ha agudizado. Hay restricción al acceso a la información, hay represión. La policía y el ejército golpean a los periodistas cuando andan cubriendo sobre la pandemia. Y además han habido 2 periodistas encarcelados ya por cubrir una manifestación, porque la gente se está manifestando en las calles porque tiene hambre y el gobierno no les está dando la alimentación, sino que nos encierran, nos dicen que no debemos salir. Salimos por un número cada 15 días ahora, pero la gente vive de su trabajo diario y por lo tanto si no trabaja no tiene comida y el gobierno no está garantizando eso. Entonces los periodistas son el vehículo de información que traslada a la sociedad las cosas que están pasando. Y ahí es donde es reprimidos los periodistas. Hay en el sur, hay mucha represión en el occidente del país. A los periodistas les quitaron las evidencias, las cámaras, sus equipos de trabajo para que no se publicara lo que habían hecho la policía. Y además los llevaron presos. El Ministerio Público acciona rapidísimo para criminalizar el periodismo y la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Entonces, es una situación bien delicada, falta de acceso a la información, represión policial y además estigmatización del trabajo. Hay periodistas que tienen vedado entrevistar a funcionarios, como en el occidente del país. No les permiten hacer entrevistas porque sencillamente los funcionarios se enojan cómo abordan los temas. En el caso de la suspensión de garantías constitucionales, es que tenemos suspendido el derecho a circulación. Solamente podemos salir por un número de identidad cada 15 días y hay grupos que no podemos salir. Por ejemplo, los defensores de derechos humanos y las defensoras que no nos incluyeron en los salvoconductos que dan a grupos, o sea, no somos una prioridad para el gobierno, para el Estado hondureño, y entonces están limitando nuestro derecho a defender los derechos humanos. Hemos presentado recursos, este país no funciona el sistema de justicia, y por lo tanto no hemos podido accesar a lo que son los salvoconductos. Anoche presentamos una reposición en un recurso de amparo que nos lo mandaron tardíamente a varias organizaciones y defensores de derechos humanos. Entonces nos están limitando el derecho, nos cerraron los espacios como defensores de derechos humanos y en la calle están reprimiendo a la población.
Han habido ya 4 muertos por balas y represión policial, y ninguna persona de estas está siendo llevada a la justicia. O sea, la justicia sí está en cuarentena, pero la impunidad está en la calle. Gracias, gracias. Una pregunta para Yadira. Es una pregunta si si el presidente Ortega aprovechará del estado de emergencia para terminar con las elecciones el año próximo. Ok. Han habido rumores desde la Asamblea Nacional de que se van a posponer las elecciones para el 2023. Y ahí nosotros hemos venido haciendo análisis del por qué no llamar a cuarentena a la población. ¿Será que están esperando que haya un caos de salud en Nicaragua y después decir de que no se puede llamar a las elecciones? Se está hablando mucho en el área de la Asamblea Nacional sobre reprogramar las elecciones 2 años más. Pero hasta ahora no lo han dicho públicamente. ¿Ok? No es un decreto presidencial, pero ya hay rumores de que se está analizando el posponer las elecciones para 2 años. Muchas gracias. Y tengo una serie de preguntas para Alirio, que yo no sé si Alirio, usted puede ver en el chat cuáles son las preguntas, pero son más que como... Sí, ¿Qué las veo perfectamente, sí. Sí. Bueno, sobre el tema de qué está pasando con las cortes, especialmente las altas cortes, decirles que se está tratando de seguir litigando. Por ejemplo, la Corte Constitucional siguió funcionando para el control de constitucionalidad de todos los decretos de la emergencia. Entonces, a los decretos que más afectan derechos fundamentales o que desvían el objetivo de conjurar la crisis, pues hemos concurrido decreto por decreto como ciudadanos a decirle a la Corte que tumbe los decretos, que los declare inconstitucionales. Entonces el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, la Corte Suprema, yo he hecho audiencias en la sala penal de la Corte Suprema virtuales, he tenido audiencias en controles de garantías para los presos, tuve audiencias todo el fin de semana. Está funcionando a poco, digamos a un 30% la justicia, pero algunos temas sí están funcionando. El que no está funcionando para hacerle control político al Congreso debidamente es el Congreso, porque el Congreso se ha tomado mucho tiempo, es muy difícil que sesione de manera virtual, es difícil que voten normas, etcétera. Entonces, eso también está ahí un poco embolatado. Sobre la pregunta de qué pasa con la protección, con los mecanismos de proteger los defensores de derechos humanos, pues obviamente nosotros seguimos en mesas de trabajo con el gobierno tiene poca voluntad política de escuchar a la sociedad civil, de escuchar a los defensores de derechos humanos, pero digamos que los espacios funcionan. Nosotros hemos hecho acciones de tutela, por ejemplo, para parar las aspersiones aéreas frente a los cultivos del narcotráfico. Bueno, y estamos haciendo acciones ahorita para que paren las erradicaciones forzadas violentas, porque durante el COVID se han intensificado, digamos, esos comandos con el ejército, la policía, erradicadores civiles, el SMAT, que es una fuerza de represión para erradicar forzadamente cultivos de coca. Y allí se han producido detenciones, muertos, quemas de casas, desplazamientos de comunidades. Es una guerra realmente y por eso nos preocupa que a esa guerra se le sume los batallones de los Estados Unidos supuestamente para asesorar en el tema de la erradicación y del combate al narcotráfico. Igual que pasa en Nicaragua y en Honduras, también se ha criminalizado la protesta. Mucha gente que ha salido a protestar ha sido detenida, ha sido golpeada por la policía. En las cárceles, 17 cárceles hicieron protestas porque no hay medidas de bioseguridad en las cárceles y eso se tradujo en una masacre en la cárcel modelo de Bogotá, donde ejecutaron a tiros a 23 presos e hirieron a más de 80. Es decir, todo esto muestra pues la gravedad de la situación. Gracias, gracias.
Y tenemos un montón de preguntas. Algunas preguntas se hacen en el Q&A, que es la forma preferida, y otra gente están poniendo preguntas en el chat. Yo creo que es mucho mejor enfocar las preguntas en el Q&A, en la question and answer, si es posible. Pero voy a hacer un esfuerzo de buscar preguntas en las dos fuentes. Una pregunta para todos es cómo ha cambiado para todos nuestros invitados, cómo ha cambiado el acompañamiento internacional durante la pandemia, qué funciona y qué no funciona. Yadira, se puede empezar con eso. Okay. El acompañamiento internacional para nosotros ha sido fundamental. No llegamos al mínimo siquiera, pero sí ha sido muy bueno. Por ejemplo, a través del PBI nosotros hemos estado recibiendo charlas virtuales, ¿verdad? Son charlas para levantar nuestros estados anímicos. Y a través de organizaciones como SOS Global, SOS Nicaragua para los Derechos Humanos en Costa Rica, hemos estado recibiendo paquetes alimenticios. Igual Oxfam Intermón nos ha apoyado con los recursos para los paquetes alimenticios de nuestros hermanos exiliados. Eso nosotros tenemos que buscar la manera de cómo hacerlo llegar hasta sus espacios porque el transporte es muy caro. Pero hasta ahí hemos podido ayudar. A través de la ayuda internacional en el exilio hemos podido ayudar con paquetes alimenticios y con sesiones de psicoemocionales. En Nicaragua, igual a través de organizaciones y de personas naturales, nuestros dirigentes han podido ayudarle a la gente que se comunica con ellos y ellos han establecido una sinergia de trabajo con médicos independientes y con la unidad médica, que es un equipo de médicos que en algún momento fueron excluidos del sistema de salud por el régimen desde el 2018, conformaron la unidad médica y son estos los que le están dando atención vía WhatsApp a la gente que está infectada y es a través de nuestros dirigentes por gestiones de apoyo internacional que se ha logrado comprar medicamentos. Se maneja en Nicaragua que quien se queda en su casa y es atendido con los síntomas leves iniciales del COVID son la gente que se ha estado recuperando. Y es a través de la ayuda para comprar medicina, para comprar paquetes alimenticios y para la conexión a Internet. Dina, ¿añadir algo a esta respuesta? Por supuesto, creo que es vital el acompañamiento que Brigadas Internacionales de Paz, la misión Honduras nos está haciendo y también Brigadas Internacionales UK. Súper importantísimo ha sido cómo nos han acompañado en la incidencia y también a nivel de BBI Honduras nos están apoyando en lo que es todo, porque no hay que descuidarnos. Como decía Lirio, los sicarios están en la calle en todos lados, entonces estamos recibiendo talleres de seguridad en ese sentido. Pero también tenemos alianzas internacionales con otras organizaciones de libertad de expresión. Estamos haciendo toda una incidencia alrededor del Código Penal. Este nuevo código que va a venir a meter preso a todo el mundo por expresarse, a los periodistas principalmente, al derecho a la protesta, a las mujeres, se les disminuyen sus derechos. Y hay toda una violación en el total de los derechos humanos del nuevo Código Penal. Entonces estamos con Reporteros Sin Fronteras, artículo 19, PEN International, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia también estamos ahí trabajando este tema. Y es importantísimo también cómo a través de las misiones la Unión Europea tiene entre su mandato que ponga a andar las directrices de la Unión Europea para defensores de derechos humanos. Igualmente las tiene Canadá, las tiene el Reino Unido también. Entonces me parece que es importante que en este contexto todas las misiones se pongan en sintonía
porque hay una gravedad en las violaciones de derechos humanos. Tenemos un acompañamiento muy bueno del alto comisionado, de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos en el país, que estamos conversando constantemente sobre casos y están apoyando algunos casos. Igual Brigadas Internacionales de Paz, cuando tenemos problemas de casos en sí de gente encarcelada o perseguida, entonces tenemos ese apoyo y es muy vital para nuestro trabajo. Gracias, Alirio. ¿Algo más a añadir? Bueno, mira, sobre el acompañamiento internacional, pues indudablemente aquí tenemos la misión de la ONU para el proceso de paz, tenemos la oficina de la ONU para el tema de derechos humanos, tenemos muchas agencias internacionales. Hemos tratado de mantener la incidencia internacional. Gracias entre otros, a Brigadas Internacionales de Paz, pues hemos hecho reuniones con la Comisión de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, con parlamentarios europeos, con parlamentarios españoles. Hemos hecho reuniones también con Estados Unidos, con la Comisión Interamericana, con muchos organismos internacionales, con delegaciones diplomáticas, para estar colocando de presente los problemas de derechos humanos en el marco de la pandemia. Es decir, esto ya lo hacíamos, pero ahora lo hacemos con el énfasis de lo que está pasando con la pandemia. Esa afectación a la democracia es mundial. Los derechos humanos no pueden entrar en cuarentena. La democracia no puede entrar en cuarentena. En varios países se está intentando posponer procesos electorales precisamente aprovechándose de la pandemia. En varios países se están recortando derechos y libertades ciudadanas aprovechándose de la pandemia. Y obviamente los gobiernos no toman las medidas que son eficaces para conjurar la crisis de la pandemia, sí utilizan la crisis para decretar estados de emergencia y propiciar violación de derechos humanos. Acá hemos tratado de mantener activa la comunidad internacional acompañando estos temas, pero es difícil seguir defendiendo los derechos humanos encerrados desde nuestras casas. Es difícil poder seguir haciendo todo lo que hacemos en materia de litigio, en materia de incidencia política, en materia de formación. Tratamos de hacer escuelas virtuales, así como procesos participativos como estos para colocar los temas que están en la agenda pública. Estamos haciendo una campaña por la renta básica y estamos pidiendo apoyo internacional también para que haya un ingreso mínimo vital para la gente que está quedando sin empleo. En Colombia el empleo está el desempleo subió del 9% al 23%, más de 7 millones de personas desempleadas. Es una situación dramática como cuentan también mis colegas Dina y Yadira. Muchas gracias. Todavía estoy recibiendo muchas preguntas, pero una que me parece interesante es, ¿les parece que la mujer está siendo especialmente afectada por esa situación COVID en Latinoamérica? Yadira, ¿tienes algo a decir sobre eso? Claro, en el caso de la mujer, obviamente que nos afecta muchísimo más, ¿verdad? El caso del COVID, tantos infectados y somos madres y somos esposas de personas que están infectadas y no es fácil llevar esto en una cuarentena sin recursos, con asedio, con persecución cada día, con hostigamiento de las policías y sobre todo y con nuestras familias infectadas. Nosotras que nos sentimos como el eje de los hogares, ¿verdad? Los que guiamos a la familia. Entonces, es doblemente la carga, porque es el pensar en la familia, en cómo soluciono, en cómo me escapo también del asedio policial y como defensores de derechos humanos, cómo hacemos para ayudar al resto de la gente. La carga se vuelve muchísimo mayor en ese caso. Es mi apreciación. En alguna de las preguntas decía para mí, el caso de los presos políticos. Quería aprovechar ahorita para decir que según el Comité de Padres y Madres de Familia, tenemos 36 presos políticos infectados y encerrados, ¿ok? De los cuales solo uno ha recibido ayuda médica y está en un estado crítico. Los demás 35 presos políticos están en las cárceles
¿verdad? Y no tienen acceso ni siquiera a que los familiares les puedan llevar ninguna medicina. Gracias. Dina. Por supuesto, la violencia contra las mujeres en Honduras es bien fuerte, es bien terrible. Y en la pandemia se ha incrementado. Tenemos más de 18,000 denuncias por violencia doméstica. Claro, Estoy escuchando. estamos en las casas, las mujeres conviven con sus agresores y si salen a las calles también es problema. Por otro lado, también hay situaciones de violencia en las cárceles de mujeres. Ahí han asesinado hace unas semanas a 6 privadas de libertad y anteriormente ya tenían situaciones bien fuertes de violaciones a derechos humanos. Y en la cárcel de hombres hay más de 120 contagiados, de acuerdo a los primeros resultados de investigaciones, pero que asumimos que hay más. Entonces, la violencia contra las mujeres, tanto estatal también, se ha incrementado porque las defensoras de derechos humanos de por sí en los territorios son atacadas y no digamos en estos momentos. Entonces se han presentado casos de compañeras indígenas del Cupín y de Ofrane, de los garífunas, que están siendo asediadas y están siendo atacadas por fuerzas policiales y militares. Gracias. Alirio, ¿tiene algo a añadir a esa pregunta? Bueno, desaparecido. ¿Alirio está? Sí, 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 John. En Colombia, sí estoy. ¿Aló? 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 ¿No me oyen? ¿Aló? Sí. Sí, ¿Me ahora sí. escuchan? ¿Aló? Sí, Sí, creo que se está cortando el internet, perdón. sí. Sí, en Colombia las organizaciones de mujeres han venido denunciando varias cosas. Por ejemplo, en materia de pérdidas de empleos, han perdido más empleo las mujeres. En materia de teletrabajo, como los niños no van a la escuela, pues las mujeres tienen que cuidar los niños en la casa y trabajar, teletrabajar. También la violencia intrafamiliar en América Latina en general ha aumentado porque las mujeres están encerradas con sus victimarios, que normalmente la violencia intrafamiliar pues ocurre en el seno del hogar. El Poder Judicial y la forma de denuncia ha disminuido las investigaciones porque la justicia en esos temas está paralizada. Entonces, indudablemente hay estudios que prueban para América Latina, pero también para Colombia, un incremento del 75% en las tasas de violencia contra las mujeres. En las protestas en Colombia también nos hemos dado cuenta cómo muchas mujeres han sido desnudadas en los sitios de reclusión, han sido incluso mujeres violadas aquí que eran capturadas porque violaban la pandemia en Cali. Hubo un caso, bueno, ha habido varios casos de violencia policial también contra las mujeres. Entonces yo creo que indudablemente la pandemia le ha pegado más duro a las mujeres. Gracias. Una pregunta para nuestros invitados. Ustedes pueden ver la lista de preguntas que viene de Q&A, ¿sí? Yo veo las preguntas del chat, de los mensajes. Sí, en the question and answer, en the Q&A. Y hay algunas preguntas específicas para cada uno de ustedes. Y yo creo que sería bueno si ustedes pueden escoger 2 o 3 de esas preguntas específicas y responderles brevemente. Y luego podemos pasar a unas conclusiones, algo más general, pero hay algunas preguntas específicas que pueden ser de interés si, para ustedes individualmente, y se puede escoger 1, 2 o 3 para responder. ¿Se puede empezar otra vez con Yadira? Yadira?
Ok. Una de las preguntas dice, ¿cómo podemos apoyar desde los países europeos? Una que logré ver ahora. Nosotros como movimiento campesino, como defensores de derechos humanos, hemos lanzado un SOS por ayuda internacional. En este momento, nosotros somos beneficiados por las Brigadas Internacionales de la Paz, como les decía, con talleres psicoemocionales y con una forma de cómo llevar el COVID a través de las redes virtuales. Sin embargo, nosotros sí quisiéramos ayudarle más a nuestra gente y no hemos podido. Nuestros dirigentes están en Nicaragua solicitando ayuda a los Estados Unidos con el tema de las sanciones, ¿verdad? Y que han sido sancionados muchos de los funcionarios del régimen Ortega Murillo. Pero en este contexto del COVID, nosotros solicitamos que nos ayuden para ayudar, que nos puedan ayudar para llegar hasta nuestros pares. Tenemos a una gran población, tanto en el exilio como en Nicaragua, que está padeciendo hambre, que no tiene acceso a la comida, que no tiene acceso a la salud y nosotros no podemos ayudarle. En el caso de Nicaragua, ¿cómo hacemos nosotros para llegar con una campaña educativa de cómo tratar al COVID? Y nosotros hemos analizado que en el sector campesino es difícil el acceso al Internet. Sin embargo, todos los campesinos, por muy remota que sea la casa, tiene un radito donde llega la señal de radio. La radio que más se escucha es Radio Corporación en Nicaragua. Entonces, ¿cómo hacemos desde el movimiento campesino para tener acceso a una cuña radial donde nosotros podamos educar a nuestros campesinos en el sentido de cómo sobrellevar el COVID, ¿verdad? Igual en el exilio, nosotros estamos tratando de llevar cómo hacemos para trabajar una campaña educativa porque el COVID en el exilio ha generado un 1000% de la xenofobia hacia los nicaragüenses. ¿Cómo hacemos nosotros con una campaña educativa? Realmente tenemos miles de ideas, pero lo que no tenemos son recursos. Gracias. Dina, ¿hay unas preguntas que le interesan responder ahorita? Bueno, tuvimos un pequeño problema de electricidad. Espero que sea una coincidencia de que haya sucedido y estoy con el teléfono. Decía yo que es muy importante el foco internacional en nuestros países. En Honduras, por ejemplo, lo necesitamos urgentemente. Definitivamente es muy importante la incidencia que puedan hacer la comunidad internacional para parar todas estas violaciones a derechos humanos, el hecho de que hay una corrupción tan descarada. La gente se ha quedado sin, bueno, normalmente tenemos un sistema de salud precario, pero con esta pandemia el robo es la norma de todos los días. Se han quedado con recursos del pueblo y esto ha hecho de que la gente no tenga acceso a la salud. Y por otro lado también, cómo este Estado internacionalmente hace una campaña mediática que está defendiendo los derechos humanos y que está apoyando a la población. Creo que es importantísimo no solamente ver la prensa corporativa, cuando monitoreamos medios o cuando ustedes monitorean medios desde el exterior. Es importante ver la prensa alternativa, donde estamos posicionando los temas que en realidad está pasando, la situación real del país. Pero en Honduras hay una concentración de poder, también hay una concentración de la agenda mediática que es impuesta desde Casa Presidencial. Entonces, necesitamos urgentemente de la mirada internacional y también de la presión internacional. Creemos que dar recursos a un gobierno violador de los derechos humanos es darle herramientas para seguir matando al pueblo de Honduras. Alirio, gracias. Alirio. Alirio, ¿tiene más en ese sentido? Hay que poner el micrófono. Tenemos un problema con Alirio. Hay otra pregunta que puede ser interesante para todos, que alguien ha dicho que en Gran Bretaña
el efecto de COVID-19, de la crisis, se ha afectado mucho más a la población minoritaria, la gente de color, lo que llamamos en Inglaterra Black Minority Ethnic. ¿Ha sido algo similar en sus países? Dina. Por supuesto, los grupos vulnerables son los más afectados en nuestro país. Y si nos vamos a la población indígena, a la población negra, que está en toda la zona atlántica, en la zona norte, está bastante afectada. La medicina, la salud no llega hasta ahí, nunca ha llegado y menos en una pandemia. Entonces han tenido que sobrevivir con sus propios recursos. Les prohíben regresar a sus comunidades, les piden un salvoconducto, o sea, una autorización para entrar a sus comunidades. Ya mataron a una persona garífuna en la zona norte del país, a una persona que andaba vendiendo pan, y fue el ejército que está asentado en esas comunidades en la zona norte, en Omoa. Ahí hay un batallón que comete graves violaciones a los derechos humanos antes de la pandemia y ahora con la pandemia. O sea, dispararon contra esta persona y no ha habido justicia. Entonces sí, hay un ataque frontal, o sea que lo que teníamos, las vulnerabilidades de las poblaciones, la discriminación, se ha acrecentado con la pandemia. ¿Y haría algo parecido? Igual casi. Coincido con Dina. En Nicaragua, obviamente, los más afectados son los más desposeídos, tanto los indígenas como los campesinos, ¿verdad? Porque no tienen acceso, como decía Dina, coincido con ella en el sentido de que no tienen acceso a la salud. Un campesino que esté infectado necesita muchas veces 2 o 3 días para salir de su comunidad a un lugar donde haya un puesto médico, ¿verdad? Y necesita 4 o 5 días muchas veces, y eso implica salir a caballo, salir en bote, en camión, en bus, usar todos estos transportes para poder llegar a un hospital, y a un hospital que está colapsado, un hospital que no hay medicina y que además no te diagnostica la enfermedad. Entonces, obviamente ellos son muchísimos más vulnerables. En el caso de nosotros igual, y todavía continúa el asedio en el sector campesino. Hasta la fecha son 63 los asesinados. Recientemente en la zona norte del país, un opositor al régimen, defensor de derechos humanos campesinos, ha sido asesinado en la puerta de su casa. Entonces es luchar contra la pobreza y contra el asedio y contra la infección y contra el no poder tener cómo defendernos de esta situación. Gracias. Y ya estamos casi al final de la hora que tenemos. Alerio, ¿usted ya tiene micrófono? ¿Puede oír? ¿Alerio? No. Yo creo que... Sí, ¿Yo? me está fallando, Sí. me está fallando mucho el internet, pero Ah, bueno. Y he dicho que ya estamos casi al final de nuestra hora y os voy a invitar a todos los ¿me panelistas. escuchan? Voy a pedir a todos los panelistas unas palabras en conclusión, unas palabras, lo que podemos hacer más desde Reino Unido o desde Europa, y unas palabras de conclusión de cada uno. Y empezando, si es posible, por ti. Aló, me está fallando muchísimo el internet. Sí. Indudablemente, pues hay que hacer una vigilancia social, nacional, internacional. En el caso de Colombia, sobre el gobierno del presidente Duque, sobre las políticas que se están haciendo frente a la pandemia, pero también sobre cómo se intensifica la grave violación de derechos humanos en el marco de la pandemia. Muchas de las preguntas que me hacían tenían que ver con los grupos armados. Hay reclutamiento de niños y niñas en muchas regiones del país. Hay fortalecimiento de los grupos paramilitares, hay fortalecimiento de las disidencias de las FARC, del ELN, hay intensificación del conflicto armado
y se requiere pues que haya mucha solidaridad internacional frente a ese tema. La presencia de las tropas militares de Estados Unidos, la posibilidad de propiciar desde Colombia un ataque a Venezuela con incursión de grupos paramilitares como ya ha pasado, o con tropas mixtas en la frontera, el hecho de que hayan 2 millones de venezolanos en Colombia. Nosotros no estábamos acostumbrados que los colombianos se iban del país, pero no que llegaran 2 millones de refugiados venezolanos sin una política pública adecuada. Entonces, indudablemente que necesitamos de la solidaridad de todas y todos ustedes para presionar a este gobierno que cumpla los acuerdos de paz, que se respete la vida de los líderes sociales, que se respeten los derechos humanos, que haya mecanismos efectivos de protección y que frente al COVID las medidas estén dirigidas a atender la crisis y no a defender el gobierno frente a todas sus políticas absurdas que está tomando. Muchas gracias. Gracias a ti, muchísimas gracias. Dina, algunas palabras al final. Sí, creo que es muy importante mantener la presión sobre este gobierno. Aparte de que es un gobierno ilegítimo, que es una dictadura que ha copado todo el escenario y se ha favorecido del sistema de justicia, el cual lo tiene concentrado y lo manipula a su antojo. Creo que es muy importante que la comunidad internacional, haciendo uso de los convenios internacionales, de las directrices para defensores, de los convenios de libertad de expresión, puedan hacer su parte para nuestro país. O sea, como les decía, no seguir dando apoyo económico a un gobierno violador de los derechos humanos porque le están dando el dinero para que violente al pueblo y para que lo mate. Por otro lado, tenemos presos políticos en nuestro país. 8 defensores del agua están presos en la zona norte del país, y a pesar de que no deben estar en prisión, el sistema de justicia los mantiene. No han funcionado ninguno de los recursos. Además, tenemos como defensores de derechos humanos y defensoras conculcado el derecho de defender los derechos humanos. El sistema de justicia no ha hecho ninguna acción, o sea, ha más bien rechazado recursos que hemos presentado para salir a las calles a defender a esta población que está violentando las fuerzas policiales, el Estado de Honduras, y claro, hay toda esta situación de ilegalidad también ha funcionado el sistema para criminalizar, seguir criminalizando. Entonces necesitamos esa presión, esa incidencia, los diálogos políticos que tienen los gobiernos y que este gobierno hace caso omiso de las recomendaciones internacionales. Creo que es muy importante que esa campaña mediática no funcione, o sea, es una campaña mentirosa que solamente pretende mantener una imagen diferente a la que realmente está haciendo de violación grave de derechos humanos en el país. Gracias, gracias por esas palabras. Yadira, por favor. Bueno, como movimiento campesino, muchachos, agradecer este espacio de visibilización de violaciones a derechos de los cuales venimos día con día. Hacer un llamado a la comunidad internacional para apoyarnos tanto en el exilio como en Nicaragua con nuestros presos y presas políticos, con nuestros defensores que aún teniendo medidas cautelares, muchos de ellos han sido encarcelados y siguen siendo amenazados, asediados y perseguidos cada día. Que entre todos nos ayude a la comunidad internacional. Nosotros estamos dispuestos y estamos trabajando por el rescate de la democracia y la institucionalización en Nicaragua, pero requerimos del apoyo de la cooperación internacional. Requerimos que nos ayuden con el tema de las sanciones, que nos ayuden para nosotros formarnos políticamente y realmente hacer una incidencia política comunitaria eficaz y eficiente. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, y muchas gracias a todos los tres que han dado una hora muy rica, muy inspiradora y expandido nuestros horizontes tanto. Thank you very much. I'll conclude in English if that's all right, but I think it's been a wonderful hour. It's been a terrific experience. I'm sure all those questions that haven't been answered, some will be answered on Twitter, and I think you'll find that in the end, most of the questions were answered more or less as fully as possible. So thank you to all the speakers. Human rights defenders like you are not alone.
You and your outstanding courage and determination are supported and valued and respected. Thank you for all that you do. I'd also like to thank PBI UK and all their collaborators who have made this webinar and the whole series possible. And of course, Susie Bascon and Theo Fox, our communications and comms expert, the whole of the Peace Brigades International UK team, and our very hard-working and exceptional interpreter, James Lapton. The next webinar in this series is on 17 June, when fellow PBI UK patron Juliet Stevenson will read out stories from the field, with further webinars on the role of lawyers in protecting the environment, women's rights in the COVID context, and corporate accountability and our role in protecting future generations. These are on 24 June, 1 July, and 8 July. So once again, thank you to all the participants. Thank you to our speakers. And I think we have a lot to think about and a lot more to reflect on and a lot more support and encouragement to give in the future. Thank you very much. Bye.